¿Alguna vez has escuchado que Java está muerto? Pues dile eso a las empresas que lo siguen usando hoy día. Hoy vamos a explorar por qué Java sigue siendo relevante y por qué vale la pena aprenderlo. Y es una ventaja brutal si quieres ser un desarrollador profesional. Así que acomódate, que te voy a explicar por qué Java sigue siendo el rey a pesar de muchas cosas. Y también vamos a hablar la diferencia que hay entre Java y C Sharp. Pero antes te pido que te suscribas, que eso me ayuda y me motiva a hacer más mis videos y mejores sobre estos temas de tecnología y programación, si te gusta esto de la tecnología y la programación. Java nació en 1995 por su Microsystem y fue adoptado inmediatamente por empresas grandes, desde bancos hasta Android. Su lema siempre fue, escribe una vez y prueba en todas partes o ejecuta en todas partes. Entonces, imagínate poder aprender algo que tú puedes usar en casi todo, desde aplicaciones móviles, backend con sistemas empresariales en Java, cajeros automáticos, sistemas empresariales, tarjeta de crédito, aplicaciones de escritorio, juegos, servidores como lo de Minecraft. Ventajas técnicas por la cual tú puedes aprender Java. Java tiene un tipado fuerte y orientado a objetos. Te enseña disciplinas evitando que tú cometas locuras en la programación. Perfecto para aprender técnicas sólidas que luego puedes aplicar en otros lenguajes de programación. Java tiene un ecosistema inmenso. Cuando se habla de Java, normalmente las personas piensan en Java 1, o sea, Java, lenguaje. Como cuando tú piensas en C Sharp, normalmente sabes que C Sharp tiene un código y es C Sharp. Pero igual que ellos, Java tiene un ecosistema inmenso, porque tiene Spring Boot, tiene Hibernate, tiene Maven, tiene Gradle, o sea, que hay herramientas para todo, para cualquier tipo de hardware hay herramientas. Tiene una gran comunidad y lo siguen apoyando grandes empresas hoy día. Realmente, empresas como Amazon, como Google, Red Hat, siguen dándole soporte y ayudándolo. Entonces, sigue evolucionando. Java no se quedó en 1990. Él ha ido evolucionando día tras día. Cada 6 meses, normalmente es que sale más o menos, tengo estimado, una nueva actualización. Ya tenemos la 21, 22 y así sucesivamente. Entonces, vamos a hablar de la diferencia entre Java y C Sharp. No diciendo que Java viene siendo mejor que C Sharp, simplemente voy a hablar de esas diferencias. Por así decirlo, Java tiene una portabilidad real. Dice, escribe una vez y corre en todas partes. Esto viene al caso porque en Java también, en C Sharp también se puede escribir una vez para correr en varias partes, pero es más complicado hacerlo en C Sharp que hacerlo en Java, porque Java, desde el momento cero, tú estás desarrollando algo para correrlo en todas partes. Cuando hablo de correr en todas partes, me refiero a Windows, Mac, Linux, Android, etc. Aclaremos lo del ecosistema Android. Java corre en dispositivos móviles, aunque hoy día están saliendo tecnologías, ¿verdad? Como Kotlin y otras que están siendo trabajadas para desarrollar aplicaciones móviles con ciertas tecnologías, pero todo eso sale de Java, ya que Kotlin, por ejemplo, corre en la máquina virtual de Java. Eso significa que hay millones de dispositivos hoy corriendo con tecnología Java y mañana también lo habrán. Si hablamos de dominio en sistemas empresariales, Java está metido en todos esos entornos. Eh, Bancos, aseguradoras gigantes y grandes empresas. Porque lo que pasa con Java es que no se trata de una moda. Se trata de estabilidad y seguridad y durabilidad a largo plazo. Es decir, aprender Java te abre las puertas en empresas que buscan ese tipo de cosas y que tienen una tecnología estable. Ahorita mencioné la máquina virtual de Java, JVM, pero hablemos de su escalabilidad. Al tú aprender Java, se te facilita el conocimiento de otras tecnologías como Kotlin, Scala, Golang, etcétera. Es como tú aprender español y entender más o menos el portugués. No sé si lo has escuchado el portugués, pero se entiende porque tú sabes más o menos español. Spring Boot, por ejemplo. Si hablamos de Spring Boot en Java, es un desarrollo web moderno, es un framework que te permite trabajar
que te permite trabajar con APIs y microservicios de una manera rápida y simple, donde el desarrollo es rápido, seguro y escalable, y totalmente de Java. Por eso, instituciones educativas utilizan Java para enseñar, porque es un entorno, un lenguaje que te va a perdurar por el tiempo y te enseña las coherencias de desarrollo de programación de manera eficiente. O sea que es bastante positivo aprenderlo por eso, porque es estricto y coherente. O sea que aprenderlo te ayuda a desarrollar la lógica de programación de una manera bastante potente. Desde startups hasta empresas gigantes, Java sigue siendo bien pagado por esas grandes empresas. Va a ser como aprender Excel, que tú lo aprendes y sin importar de dónde vengas, qué hagas o qué sea, siempre va a haber un uso para Excel en tu carrera profesional. Entonces, con este video yo no trato de decir que Java es mejor, es el lenguaje de todos o es el mejor lenguaje de todos. No. Al contrario, a mí me gusta mucho C#, me gustan otros lenguajes también, pero yo soy de las personas que siempre he dicho que no existe el mejor lenguaje, sino la mejor oportunidad de desarrollo. Y realmente reconozco que cuando tú programas en Java, tú ves el código de un punto de vista distinto. Por lo tanto, aprender Java te hace ver la lógica de programación, entender la programación y sentirte como ese profesional que llevas dentro. Porque tienes un profesional dentro, pero tienes que sacarlo. Y aprender Java, tú ves la programación desde un punto de vista totalmente distinto. Y mientras más adentro te metes en Java, más técnicas de desarrollo y optimización implementas, más ves ese punto de vista y dices, wow, antes yo pensaba que programaba, pero ahora que yo estoy programando de verdad. Realmente es otro punto de vista. Así que te invito a conocerlo, a entenderlo, a programarlo y a practicar. Te voy a dejar mi lista de reproducción, tanto en la descripción como aquí arriba, en la tarjetita. Si entiendes que no sabes nada de Java y estás desde cero, tengo un curso básico que es lo ideal para aprender. Primero, mira esa lista de reproducción y luego la otra que tengo ahí sobre orientado a objeto para que vayas por parte y así vayas aprendiendo bien sobre Java. Créeme que vas a entenderlo, vas a practicarlo bien y te va a ser bastante útil. No es una desventaja, va a ser algo que te va a funcionar. Espero que este video te haya servido. No olvides suscribirte, dale like. Nos vemos en el próximo video. Llamo el objeto barco punto. Mira, te aparece avanzando aquí, ¿ves? Que es el método de la clase carro, pero como barco hereda de carro, de transporte, barco hereda de carro, es el método de la clase de transporte. Como hereda de carro, puedo acceder a él. Ahora, a carro yo puedo crear un tipo de carro, otra clase que se llame carro mini.